El día de hoy, 17 de enero del 2026, estaré haciendo un resumen. Bueno, este video tiene como intención resumir, pero al mismo tiempo, también ver si podemos sacar nuevas ideas. Para mí personalmente tiene el objetivo principal de repasar y de acordarme y de reforzar todos los contenidos para su uso posterior en pláticas o en continuidad de nuevos conceptos, de nuevas asociaciones, en clases, por ejemplo, pero también tiene el objetivo secundario igual de ver si puedo sacar como más información o hacer nuevas conexiones o descubrir nuevos conceptos. Aquí tengo unos dados, es que ahorita estoy como interesado, como he mencionado en los videos previamente a estos o en la playlist del 2026, justamente voy a estar hablando de los mismos temas, pero aquí como que mi intención de nuevo es ya compactar todo de alguna forma. Em, entonces, bueno, tengo los dados porque voy a estar hablando un poquito acerca de la aleatoriedad y la espontaneidad, y también he escrito acerca de eso. Entonces, vamos a iniciar platicando acerca de la importancia de las conexiones y asociaciones para la unificación. Es muy interesante porque estaba justamente leyendo acerca del empirismo y el empirismo se contrasta del racionalismo en cuestión de epistemología o en el estudio de saber o de llegar a conocer cómo es que procesamos la información, cómo es que aprendemos, cómo es que conocemos, cómo es que sabemos lo que sabemos. Y hay como dos teorías así muy pilares, yo me imagino como dos pilares, o podemos imaginarnos el mundo interior y el mundo exterior. También esa es una buena dicotomía, una variable para recordar todo esto. Entonces, el empirismo trata con el mundo externo, con los objetos, con las sensaciones. El empírico es a través de los sentidos, de cómo estoy yo recibiendo esa información. Y entonces el empirismo dice que entre una de sus características, una de ellas es que trabaja por asociación. Es decir, tú escuchas, por ejemplo, un gato que hace miau y volteas y ves el gato. Entonces, la asociación se da cuando, por ejemplo, lo escuchas y lo ves. Y entonces son dos funciones diferentes que dentro de sí tiene subfunciones, ¿no? Y, por ejemplo, la interpretación del sonido, la asociación mental que tienes que hacer con la audición, o la imagen que tienes que voltear la cabeza, que tienes que hacer ese movimiento, que tienes que percibir, la luz tal vez, los tonos, o sea, en sí hay subdivisiones de cada sentido o de cada función, pero a grande escala son dos, bueno, los resumimos como dos sentidos que se fusionan, se asocian, se interrelacionan para unificar la percepción así como más global, más holística o más general de decir, ah, es un gato, ¿no? O el gato, ¿cómo se metió ese gato, ¿no? A mi casa. ¿Qué está haciendo ese gato ahí en la puerta? Entonces, justamente eso es lo de, bueno, con eso hacemos referencia al empirismo y a la experiencia sensorial, que creo que partimos de algo muy concreto, de un estudio, que es el empirismo, para entonces empezar a hablar de estas otras cosas que ya van a ser como un poco diferente, por así decirlo. Em, la importancia, bueno, ahorita vamos a meternos bien con las conexiones y las asociaciones, pero aquí lo interesante, antes de continuar, es mencionar cómo el objetivo parece ser la unificación. Entonces, cuando asociamos cosas, y ven, aquí está la importancia de asociar las cosas, de saber cómo se relaciona, por ejemplo, algo muy práctico, cómo se relaciona lo que yo estoy experimentando, percibiendo, viviendo, sintiendo en mi trabajo, cómo se relaciona eso con lo que estoy viviendo en mi casa, o con mis amigos, o con mi familia.
o los problemas psíquicos, mentales, emocionales que yo tengo porque vean, esta es la aplicación, eh, de la asociación o del conexionismo o de conectar diferentes cosas, es que puedes unificar todo y entonces entenderlo ya no como múltiples problemas fragmentados, divididos, tipo esquizofrenia, sino como un solo problema. Y entonces podemos decir ahí, la practicidad o la aplicación práctica de eso es que ya no vas a tener que solucionar múltiples problemas en múltiples fronteras o en múltiples frentes, sino un solo problema que se asocia con todo lo demás, ¿no? Es como llegar a la raíz del problema. O sea, todo lo demás son síntomas que se manifiestan en el trabajo, tal vez con llegar tarde, peleas con el jefe, en la casa, con pelearte con tus familiares, con tus amigos, pero el problema de raíz es uno, ¿no? O dos. O sea, o es más manejable poder trabajar con las características en común de todos los problemas, resumiéndolo como en uno o dos problemas o en menos problemas que tener toda esta diversidad, porque ahí está justamente la problemática de la segmentación o la división que suele suceder, por ejemplo, en las crisis de identidad o en el síndrome del impostor, que en otras palabras es como el caos. Ahí hay mucho de qué hablar también. En primer lugar, la segmentación o la división, que es el caos, no es malo. O sea, es esto que hacemos no es como lo que dicen, separar la vida profesional de la vida personal, ¿no? No mezclar el trabajo y el placer, ¿no? O los negocios y el placer. Sí, completamente de acuerdo. No solamente porque es funcional, sino porque si mezclas todo, si todo está siempre unificado, hay desventajas a todo. Y si todo está siempre dividido, hay desventajas y ventajas. Si todo está siempre unificado, hay ventajas y desventajas también. Una de las desventajas de tener todo siempre unificado es que no va a haber variedad, no vas a tener caos, no vas a tener creatividad, no va a haber potencial para crecer, para hacer las cosas mejor, para, en términos económicos o materialistas, para tener y ganar más, ¿no? Entonces siempre vas a estar en el mismo lugar. Ese es el problema de la unificación, por así decirlo. Pero en este sentido, pues justamente también, no pero, sino y también se necesita la fragmentación o la división, que mucho de eso pues genera crisis, ¿no? En exceso, pero sí es necesario separar porque tal vez, por ejemplo, lo que aprendo en mi trabajo luego lo puedo aplicar en mi casa o viceversa, ahí estaríamos hablando de la transferencia de conocimientos y habilidades, ¿no? O actitudes también. Por ejemplo, tal vez en mi, en mi trabajo odio a las personas, ¿no? Pero con mis amigos, que esto es un poco terapéutico, pero con mis amigos, soy un encanto. Soy bromista, me quieren, soy empático, los tolero, me gusta estar con ellos, etcétera. Entonces, ciertas habilidades de ahí se pueden transferir acá, al trabajo, ¿no? Con tus colegas. Entonces, es importante tener las cosas separadas porque puedes aprender eh, cosas diferentes en lugares diferentes para aplicarlo luego en otras áreas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la crisis de identidad y el síndrome del impostor son, por así decirlo, momentos en donde se da esta fragmentación, esta división, esta crisis, esta discriminación, esta separación. Sí, como romper una taza, como había mencionado. Y ya hablé de la taza en el episodio, creo que el último video de Better Call Saul, el episodio que es lo que me lleva a la idea del síndrome del impostor. Pero primero, la crisis de identidad, bueno, van de la mano. El síndrome del impostor está generado o se genera por una crisis de identidad. Y no quiere decir que no sepas quién eres. Puedes saber, puedes no saber quién eres, pero también puedes saber que eres dos o tres diferentes personas, ¿no? O que eres una persona y quieres ser de otra forma y sabes exactamente a dónde vas, pero justamente esa fragmentación, esa separación
de dos, porque podemos regresar a esta idea que acabo de mencionar. El síndrome del impostor es, bueno, ya se me fue ahorita esa idea, pero lo que iba a decir es que básicamente la fragmentación se da en todos los sentidos y quería demostrarlo con el primer ejemplo o con lo primero que dije, pero ya se me olvidó. Básicamente la crisis de identidad y el síndrome del impostor es esa separación, esa fragmentación en dos o en tres diferentes yos, que es muy interesante porque quería analizar justamente el síndrome del impostor, que para mí o hasta donde yo lo he llegado a pensar, y no sé si otras personas lo han mencionado, como mencioné en el video anterior, en los videos anteriores, se da debido a que justamente las personas quieren actualizarse, quieren superarse. Habla de la superación. Entonces, si tú eres de una forma por tu contexto y porque siempre has sido de esa forma, en el momento en el que tú tratas de ser otra persona, es justamente que se lleva a cabo ese síndrome del impostor. Yo diría incluso que el síndrome del impostor entonces no es algo malo, es algo que se debe de fomentar en las personas, porque el síndrome del impostor es como experimentar esa molestia. Podemos visualizarlo así. Cuando tú haces ejercicio por primera vez o después de mucho tiempo que llevas sin hacer ejercicio, ¿qué pasa? Pues al siguiente día o los siguientes días o esa siguiente semana estás adolorido. ¿Por qué estás adolorido? Porque llevas mucho tiempo sin hacer ejercicio y duele, ¿no? O sea, estás así como no me puedo mover bien, no me puedo sentar bien, no me puedo acostar bien, no me puedo levantar bien porque me duele aquí, me duele allá, ¿no? Pero pasan esos días, pasa esa semana y otra vez puedes hacer ejercicio normal. Ese es el síndrome del impostor, analógicamente. El síndrome del impostor simplemente es esa sensación que tienes al inicio de que estás haciendo algo porque no tienes práctica haciéndolo, pero una vez que ya lo haces, pues simplemente eres, ¿no? El síndrome del impostor, de acuerdo a Sartre, sería algo así como el para sí. O sea, te estás apenas transformando, es el proceso. Todavía no eres aquello que estás buscando ser, pero ya vas encaminado, ¿no? Es como, debería de ser tomado como una señal de que vas por buen camino, por así decirlo. Bueno, regresando un poco entonces, eso es lo importante de la segmentación o de la división, de justamente tener diferentes, de que haya variedad, ¿no? Uno de los principios que aquí tengo, o una de las necesidades de Tony Robbins, de acuerdo a Tony Robbins, es la certeza y luego la incertidumbre, ¿no? Paradójicamente. O sea, necesitas certeza, es decir, necesitas orden, pero también necesitas, y con orden me refiero en este caso a la unificación, a la asociación, como estaba mencionando, pero también necesitas desorden, necesitas desequilibrio, necesitas eh, que las cosas no sean certeras. Eh, y en este caso, eso es la segmentación, la división, las crisis de identidad, el síndrome del impostor, etcétera. Entonces, el efecto de asociaciones en encontrar el núcleo común en todas las áreas de tu vida, podemos llamarlo un método por asociaciones, que también tiene ahí algo de interesante. Por ejemplo, yo puedo decir, ahorita voy a dar clases de psicología, entonces necesito estar aprendiendo acerca de la motivación, me gusta el interés, me gusta el interés del interés, entonces por qué me gusta el interés, que sería como un meta interés, por así decirlo. Y trato de buscar justamente en otras áreas de mi vida, tal vez no necesariamente problemáticas, sino simplemente que son como el hilo común, ¿no? Algo, por ejemplo, que puedo decir es la presencia, ¿no? La presencia es estar ahí realmente, que es algo de lo que Carl Rogers habla, de, de conectarte con aquello del momento, ¿no? De estar presente, por así decirlo. Pero presencia no como solamente estar ahí físicamente. Estoy ahí físicamente y ya con eso basta, ¿no? Porque eso es algo, por ejemplo, como los papás que dicen que estoy ahí físicamente, pero en realidad no están participando, no se puede decir ni siquiera les caes bien, no quieren convivir contigo, no proponen cosas para hacer, por ejemplo, actividades, vamos a ver una película, vamos al zoológico, vamos a acampar, este tipo de cuestiones. Em, entonces,
ahí se puede decir que eso se asocia un poquito con la idea de interés genuino, direccionado e intencional, o sea, un interés intencional que es provocado por la deliberación y por la conciencia y por justamente la detección de la necesidad en el entorno. Por ejemplo, es muy común como con un grupo, o sea, tú llevas una actividad pensando en el grupo, orientando al grupo para que se divierta, para que haga las cosas, em, pues sí, como dinámica y de forma dinámica y está uno ahí, por ejemplo, con el grupo, está bromeando, está participando, está llevando la clase amena y bien. Ese es el interés en su forma intencional, por así decirlo, o sea, instrumental o trabajada. Pero obviamente no se puede hacer, o sea, no puedes decir, voy a hacer la actividad para que se diviertan y ya, ¿no? O sea, tiene que haber como un interés genuino, ¿no? Bueno, ese se puede decir que es sería como sería como un ejemplo de el método por asociación siendo aplicado a, básicamente a esto de cuestiones como de la vida, ¿no? Entonces, aquí simplemente para concluir el método por asociación, que digo es algo que yo creo que se puede llegar a practicar, es como visualizar los diferentes, podemos decir, me recuerda esta idea como muy práctica del tercer lugar que estaba viendo, que ya también lo platiqué. Tu primer lugar es tu casa, tu segundo lugar es el trabajo o la escuela. Y hablaba de que ya no hay un tercer lugar, o sea, ya porque por el celular, por la tecnología, porque la gente ya no socializa. El tercer lugar era como el bar, la cantina, la casa de un amigo, en donde la gente se reunía para platicar, ¿no? Entonces podemos problematizarlo así, o sea, podemos decir, en primera instancia, ¿cuántos lugares físicos tienes? O sea, tengo, por ejemplo, incluso desde la casa, ¿no? Podemos segmentar la casa también, dividirla y decir, bueno, en mi sala soy una persona, en mi cuarto soy otra, en mi escuela soy otra, en mi trabajo soy otra, luego tengo estos otros lugares donde soy así, así, así. ¿Qué problemas o de igual forma, no problemas, sino qué cosas detectas ahí, que hay ahí? Y entonces, con base a eso, tú puedes decir, eh, qué relación ahora sí tienen todos esos lugares en común, ¿no? Ese sería el ejercicio del método por asociación. Ahora, hay otro efecto, que en este caso es el efecto, acabamos de mencionar, el efecto de asociaciones, y también hay un efecto el efecto de Zygarnik, que creo que era una psicóloga rusa. El efecto Zygarnik es muy interesante porque ella menciona que las cosas que no terminamos, o sea, lo incompleto, las actividades que no terminamos, son de las cuales nos acordamos. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tarea que hacer o yo pongo este ejemplo del interés, del análisis del interés, a mí me interesa analizar el interés y es algo que ChatGPT me estaba diciendo que trabajo o suelo trabajar con sistemas abiertos. Por ejemplo, la psicología, la filosofía son sistemas abiertos, son sistemas que no te dan respuestas definitivas. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo acerca del desarrollo organizacional y mencionaba justamente que el mejor método o un método que debes de tener ahí es justamente el flexible, porque no hay, mencionan que no hay una receta de cocina o una recipe, una receta para seguir, así como primero necesitas hacer esto y esto, que luego es lo que tratan de hacer los psicólogos o los teóricos, tratan de, se llama sistematizar las experiencias. Y Mm, podemos decir que sí, no hay recetas de cómo hacer las cosas porque estamos trabajando con humanos y entonces podemos decir, este sistema funciona a la perfección, pero si ese día todos están cansados, están fastidiados, hay resentimiento grupal, pasó algo, etcétera, 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 o sea, un millón de diferentes variables o muchas diferentes variables, pues puede que no funcione el método. O sea, no es como una máquina que programas y al menos que esté fallando por dentro, pues te va a funcionar, ¿no? Entonces,
en este caso, regresando a la idea de lo incompleto, es la idea de que tienes algo pendiente. Entonces, no sé qué tan cierto sea esto, pero yo diría que sí es importante el efecto Zeigarnik, porque entonces tú puedes, o sea, puedes hacer la prueba. Por ejemplo, puedes decir: "No, pues tengo, em, no sé, tengo que hacer justamente, ¿no? Algo que no me gusta, tarea". Que yo diría tiene como una función memorística, porque funciona justamente para las personas que se les olvida, podríamos decir, hacer las cosas. O sea, ya si hablamos de que si quieres hacerlo o no lo quieres hacer es diferente, pero simplemente el hecho de poder recordar algo tendría su aplicación o su uso ahí. Entonces, se puede hacer tú puedes decir, independientemente de que te guste o no hacer la tarea, eso es irrelevante en este caso. Estamos hablando simplemente de poder recordar que tienes tarea. Tú dices: "A mí se me olvida que tengo tarea". Entonces, el efecto Zeigarnik diría: "Pues, haz la mitad de la tarea, o iníciala, pero déjala ahí, o sea, no la termines". Y entonces, de acuerdo a su teoría, diría que porque no lo terminaste, vas a tener esa sensación de incompletitud, de que algo aquí no terminé y regresas como a hacer eso, ¿no? Es como si dejas algo pendiente y el hecho de que lo dejas pendiente o incompleto te va a hacer recordarlo, ¿no? Que yo diría, no estoy muy seguro de eso, porque puedo pensar en una persona que deja los frijoles en la estufa y entonces se le olvida que estaban ahí, porque también tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué tanta participación necesitas o qué tanto debiste haber contribuido? Porque podemos decir, pues la persona que deja los frijoles en la estufa no está haciendo mucho, o sea, bueno, con los frijoles podemos decir, prende los frijoles y listo, o sea, y como que incluso esa idea de prender los frijoles y listo, podemos decir, para esa persona no es una actividad incompleta, porque lo que sigue es, pues, el siguiente proceso con la comida o con los frijoles, pero en sí es apagarle a la lumbre, ¿no? Que no es algo incompleto. Podemos hablar de un proceso en donde requiere más participación, tal vez, como hacer una tarea, o podemos decir, sí, y el hecho de que lo recuerdes de nuevo no significa que lo vayas a hacer o que ahora estés motivado a hacerlo, porque podemos pensar también en esta típica escena que, por ejemplo, en la película Click con Adam Sandler, creo que les estaba haciendo una casita en un árbol a sus hijos en el patio de atrás y y creo que llevaba años sin terminarla, ¿no? Entonces, su esposa le decía a Adam Sandler: "Llevas, perdón, años sin terminar la casita". Y yo creo que él incluso se acordaba, así como de, pues la casita que no termino, ¿no? Incluso se vuelve una molestia, ¿no? Se vuelve algo fastidioso, o sea, decir: "Ay, tengo la casita, o tengo este pendiente, tengo este pendiente, tengo este pendiente". O sea, de nuevo, no quiere decir que te motive, que quieras hacerlo de repente, simplemente que lo recuerdas. Entonces, eso es interesante porque entonces, de acuerdo a lo que me dijo ChatGPT a mí, como trabajo con sistemas abiertos, pues siempre te vas a estar acordando de estas cosas, siempre hay un pendiente. Lo diría así, haciendo la distinción entre, por ejemplo, psicólogos e ingenieros. Un ingeniero, pues, trabaja con sistemas cerrados, ¿no? Entonces, ya funcionó la máquina, listo, y me olvido, ¿no? Y ya. Y un psicólogo no, o sea, tal vez porque le mencionaron este problema o pensó en este problema, ahora está pensando en varias alternativas y lo deja por el momento, pero luego regresa a la problemática para revisarlo, para como este video, ¿no? Para ver si surgen nuevas ideas, etcétera. Entonces, esa sensación de incompletitud es una condición para hacer lo que haces, ¿no? De nuevo, no quiere decir, o sea, analizando ya el interés, que es algo que he estado analizando, por qué haces lo que haces, por qué te gusta lo que te gusta y no otras cosas, es una condición entre muchas otras. Otras pueden ser la presión externa, el castigo, la recompensa desde una perspectiva del condicionamiento por dinero, algo material, etcétera.
eh, pero puede ser una condición, o sea, el hecho de haberlo recordado, que de hecho en principio sería la primera condición, ¿no? O sea, primero debes de recordar lo que tienes que hacer para luego poder hacerlo, ¿no? Si no lo recuerdas, pues, ok, está bien, nada más lo vas a hacer, lo puedes hacer automáticamente, inconscientemente, pero bueno, condición para hacer lo que haces, como yo con estas ideas que acomodo, ajá, exactamente, y el análisis del interés. Entonces, terminando esa idea, justamente vamos ahora a entrar con la aleatoriedad y la espontaneidad como juegos de azar, que son los dados, por ejemplo, las cartas. Eh, Tengo aquí, por ejemplo, de Millonario, Dinero Falso, también para jugar y hacer. Hay un juego que se llama Craps, y entonces es con los dados. También el Blackjack, el 21, por ejemplo. Y es muy interesante porque, bueno, aquí revisando esta información de nuevo que ya había visto anteriormente, hay algunos asuntos. Primero está la cuestión de, ahora estaríamos hablando, por ejemplo, de sistemas caóticos o sistemas con muchas posibilidades, algo así como los sistemas abiertos. ¿Se puede decir que los sistemas abiertos son caóticos? Pues sí, y por eso tiene de alguna forma su atracción o una de sus atracciones es sistematizar, organizar, teorizar, planear, analizar. ¿Qué es eso, no? Cuando alguien analiza a un paciente, por decirlo, un terapeuta, o una situación, o un teórico analiza y hace hipótesis, es como tratar de darle orden a aquello que es caótico, ¿no? Sistemas caóticos cotidianos, me pareció muy interesante en primera instancia el sistema de barajear un mazo de cartas, ya que es 52 factorial. Entonces es algo así como 52 por 51 por 50 y te da un número astronómico, o sea, muy grande, que básicamente, pues dices, con o sea, la cuestión de barajear un mazo de cartas es que la combinación de cartas que tienes al barajear un mazo correctamente de cartas es que esa combinación que tienes, según la teoría, no la vas a volver a tener. O sea, no se repite, o es muy difícil que se repita porque las probabilidades y las variaciones y las combinaciones son muy altas en una barajeada. Entonces lo trabajamos con algo tan sencillo como 52 cartas, pero las diferentes combinaciones de 52 cartas son como algo así como 80 con 67 ceros o algo así. O sea, es un número básicamente que ChatGPT me dijo que era, que aunque no es infinito, se le puede considerar infinito. Entonces me interesaron cuáles son otros sistemas caóticos así. Por ejemplo, como jugar dados, así, los juegos de azar, ¿no? Que de nuevo, si analizamos por qué te están interesando los juegos de azar, pues es porque estás buscando de alguna forma el caos, la aleatoriedad, ¿no? Que lo mismo se hace también con las ideas, en este caso, como ya había mencionado, con el aburrimiento, que es, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo, puede ser un estímulo o puede ser una acción retadora o aburrida. Retadora quiere decir que está como a tu nivel y aburrida es que no. Que ahí también hay otro, creo que un tercer factor, que es cuando es muy difícil, te genera ansiedad o algo así o estrés, que ahí sería como si estuviéramos hablando de, tira el dado, que ahí sería algo así como si estuviéramos hablando de la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. Entonces, otros sistemas caóticos, muy interesante, es el sistema genético o por así decirlo, del embrión, o sea, de mamá y papá, cuando, cuando se forma un bebé, un embrión en la mamá, las posibilidades genéticas son también astronómicas, o sea, creo que son también 80 billones, 70 billones, algo así, un número muy elevado. Por eso dicen que, con excepción de los gemelos, cada ser humano es único, pero ojo aquí, porque estás determinado, como las cartas están determinadas, o sea,
es papel, es cardboard o cartulina, tienen un cierto símbolo, etcétera. La genética también, o sea, es el ADN, es un sistema ya cerrado, por así decirlo, pero las combinaciones son muchas que hacen que cada ser humano realmente sea único e irrepetible, ¿no? Otro sistema caótico es el clima, creo que por excelencia y obviamente es un ejemplo clásico de, pues tiene en sí el efecto mariposa, ¿no? Que en sí no es que estaba también investigando eso y no es en sí que la aleta de la mariposa genere un huracán, sino es como algo simbólico, analógico para representar justamente cómo pequeños cambios generan cambios más grandes o provocan cambios más grandes, que ahí sería, hay un segundo paso o hay un paso entre micro y macro que es meso. Entonces estaríamos hablando de un micro cambio que genera un meso cambio y eventualmente un macro cambio, que sería algo así como una emoción de humillación genera un hábito y luego ese hábito genera una personalidad, ¿no? Entonces es como que va así en grados, por así decirlo. Entonces el clima es algo que es muy variable y podemos decir también el fuego. No hay fuego que sea igual. O sea, cada fuego es único, su orden, la forma en la que se representa, interacciones sociales, movimientos corporales, el lenguaje también, muy interesante. La vida, tu vida también es muy variada. Entonces, si realmente lo pensamos, el caos, el azar, la aleatoriedad, la espontaneidad, pues es el orden de la vida, por así decirlo, ¿no? Alguien en un café filosófico mencionaba algo así que la vida es, ¿cómo dijeron? La vida, estábamos debatiendo, creo que sí lo mencioné o no recuerdo en estos, pero estábamos debatiendo justamente el tema de orden y caos y creo que dijeron algo así como el universo es puro caos y la vida es como, y también, o algo así como que la vida es el caos puro, porque es como bien random, ¿no? Es bien aleatorio estar aquí, las condiciones atmosféricas que permiten que podamos existir, que no se queme el planeta, que no se enfríe, que no se congele, etcétera, que haya oxígeno, que haya agua, etcétera. No como en la serie esta de One Rock de National Geographic, explica todo eso. Entonces, las condiciones son tan aleatorias que es como somos eso, somos caos puro y el caos es lo que genera o permite la creatividad. Entonces es interesante y paradójico y contradictorio que el ser humano justamente busque el orden, busque la familiaridad, la repetición, busque justamente la rutina, ¿no? La comodidad, ¿no? Lo predecible. Entonces, así como de esas dos cosas, esa dicotomía es muy interesante si la analizamos así. Y otra cosa de los juegos de azar, las cartas, los dados y esto, es justamente la característica de que pierdes y ganas. Es como un juego, ¿no? Es como jugar un videojuego o cualquier cosa. Entonces, no sé, o sea, pensamos, si le preguntas a alguien que no juega en un casino, por ejemplo, ¿te gustaría ir a un casino a jugar? Yo supongo que hay una alta probabilidad de que va a querer ir para ganar, porque va a decir, pues puedo hacer dinero ahí, ¿no? Pero yo siento que algo importante que hay que tomar en cuenta es que la gente que juega en los casinos no juega para ganar. O sea, creo que sí está eso y creo que conscientemente también tal vez está diciendo quiero ganar, pero, pero vas a experimentar las dos cosas, porque cuando participas en un juego, pierdes y ganas, y hay probabilidad de perder y ganar, y no siempre vas a ganar, entonces a veces vas a perder también. Y estaba viendo algo así que estadísticamente la variedad que tiene justamente un casino entre perder y ganar, esa dicotomía justamente que a veces pierdes, a veces ganas, a veces pierdes, a veces ganas, es como una cualidad adictiva que se puede decir que se manifiesta en todas las adicciones, ¿no? El principio del caos, el principio
de qué pasó ayer, de qué fue, de desconocer, de impredecibilidad. O sea, aunque el ser humano busca su, su predecibilidad, o sea, poder predecir las situaciones, tener orden, comodidad, familiaridad, todo eso, también busca el desorden, también busca justamente el caos. Que yo hice un análisis del padre, justamente del patrón o el padre arquetípico, el papá de cualquier persona que es quien te debe de exponer a ese caos, y creo que lo puede hacer a través de, por ejemplo, cuando te lleva, como había mencionado, al zoológico, a acampar, o sea, todas esas situaciones, siempre y cuando el padre las haga de forma segura. Por ejemplo, ir a un zoológico en donde pues hay barreras entre tú y los animales, pero el hecho de que un niño pueda ver con su papá un león, por ejemplo, o sea, un predador, y estar seguro, pero al mismo tiempo estar expuesto al caos, creo que es necesario, porque de alguna forma, ahorita desarrollé como esta teoría, simplemente creo que apenas la pensé ayer. La mayoría de los papás no son así, lo sé. Y yo siento que por eso la mayoría de las personas se dan a las adicciones, al alcohol, etcétera, ¿no? Porque lo mismo, o sea, seguimos buscando, pero ahora ya en exceso, porque de acuerdo a la teoría de la reducción de la pulsión, estamos motivados por lo que nos faltó en la infancia, y entonces ahora no tenemos, como quien dice, llenadera, o sea, buscamos el desorden y el caos constantemente. Entonces, esa puede ser una respuesta a la pregunta ¿por qué te sujetas a ese sufrimiento si ya sabes que esa adicción no te lleva a nada, ya sea estar apostando? La cafeína, por ejemplo, creo que es una de las adicciones más comunes, el tabaco, el fumar cigarros, el estar apostando, los videojuegos. Por ejemplo, los videojuegos, pues es un ejemplo muy claro de impredecibilidad, o sea, y de nuevo, o sea, como que tú sabes, es dicotómico, ¿no? Es un sistema cerrado hasta cierto punto, porque o vas a ganar o vas a perder, pero también es un proceso abierto en cuestión de proceso, o sea, tiene esa característica abierta que está en el proceso, o sea, sí, ya sé que voy a perder o ganar, pero es cómo lo hago, es cómo me pasa, es cómo pierdo o cómo gano, y también cómo me pongo cuando pierdo o gano. Es, a fin de cuentas, como algo emocional, por así decirlo. Pero es interesante cómo, o sea, porque yo digo, a mí, por ejemplo, nunca me ha gustado ir como al casino así o jugar juegos de azar, porque digo, pues qué chiste tienen, o sea, si el objetivo es ganar y aunque seas muy estratégico, pues es el azar, o sea, por muy estratégico que seas, vas a perder a veces, o sea, o por muy bueno que seas. Entonces, porque están diseñados para eso, o sea, son juegos de azar, justamente, no son juegos de que si aprendes a hacerlo te va a ir bien. Entonces, em, como que si tú gastas dinero en eso, más bien estás pagando para experimentar ese caos, esa incertidumbre de un sistema en última instancia cerrado que es perder o ganar, ¿no? Pero de nuevo es cómo lo haces. Y se puede decir, sí, ya que es meramente emocional, de nuevo regresamos a la idea de la antiteleología, que es sin objetivo, o sea, no tienes ahí el objetivo. De nuevo, una adicción es interesante porque se puede decir que es justamente como bailar, como cantar, como escuchar una canción, como hacer filosofía, estás haciéndolo por el proceso en sí. O sea, el objetivo, por ejemplo, de emborracharte, pues es vivir ese proceso, no es llegar a la siguiente mañana, o sea, no es el momento. Y el objetivo, como la causa, están más que nada planteadas en momentos. El proceso es un conjunto de momentos. Entonces, cuando la adicción, eso es algo interesante ahorita que acabo de descubrir, es la adicción justamente se manifiesta como un proceso, ¿no? Y no tiene objetivo, perdón. En donde muchos pueden decir, pues el objetivo es llenar el vacío, la escasez de, reducir la tensión o reducir la pulsión, justamente. Mm, y sí, podemos decir, pues cumple ese objetivo, porque en última instancia cualquier proceso también cumple un objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es el proceso, ¿no? Entonces sí, o sea, no podemos
por así decirlo, escaparnos del objetivo, aunque también ya hablé cómo el objetivo se sublima y se vuelve algo moral, y lo moral, lo acabo de escribir también, lo moral es justamente aquello que, pues que la sociedad acepta. Había otra idea ahí, pero sí, creo que lo voy a poner igual como acá abajo, pero básicamente es eso. O sea, tú dices, pues, o sea, como quien dice, tú te inventas excusas, ¿no? Como estaba leyendo en el libro de Alan Carr, tú dices, pues es que yo tomo porque tengo una personalidad adictiva. Está en mi genética, mis padres lo hacían, mis abuelos lo hacían, ¿no? Y todo eso es ilusión, que ahorita vamos a llegar a la ilusión, al maya, eh, que a fin de cuentas son objetivos que tú te pones. O sea, mi objetivo es ser así, porque pues y ya está de más moralmente lo que te dices para que las personas te vean así o asá, o tú mismo te veas así, ¿no? Pero de nuevo, había otra idea ahí que decía justamente con la moral y explicaba en última instancia lo que es un objetivo en cuestión fenomenológica, lo que es el objetivo. Bueno, las adicciones y motivaciones para hacer, bueno, aquí de nuevo, la aleatoriedad y espontaneidad como juegos de azar, cartas, dados, etcétera, en donde ganas y pierdes sin objetivo. Adicciones y motivaciones para hacer o dejar de hacer las cosas, como los hobbies. Ahí también está algo interesante que es justamente em, como lo que te motiva a hacer lo que haces y a dejar de hacer lo que dejas de hacer. Yo le acabo de dar a ChatGPT mi análisis del interés y básicamente sacó como esta teoría de la fricción, en donde dice que lo que nos gusta es lo que nos causa fricción y entonces de alguna forma, y se basó en mis ideas para generar esa idea, es aquello que justamente como que buscas cambiar o transformar y al mismo tiempo te transforma a ti y así, ¿no? Y entonces cuando lo dejas de hacer es porque ya resolviste la fricción o resolviste el problema, ¿no? Que es muy interesante el por qué dejas de hacer las cosas que dejas de hacer. O sea, si tú dices, por ejemplo, ahorita me dan ganas de aprender a jugar juegos de mesa, juegos de azar, y lo hago. Y yo creo que todos tenemos experiencias así, en donde nos da por hacer algo, lo hacemos un tiempo, unas semanas, unos meses, unos años, lo que sea, y luego lo dejamos de hacer, ¿no? Yo soy así un poco con el ejercicio, o sea, lo hago un tiempo, unos años, y luego lo dejo de hacer unos años, y otra vez cuando me surgen las ganas de hacerlo, lo hago. Entonces, ¿por qué surgen esas ganas? ¿Por qué surgen las ganas de hacerlo y por qué surgen las ganas de abandono? Porque el abandono también es un cierto tipo de motivación. Estás motivado a abandonarlo, ¿no? Y el abandono también es un acto, lo dejas de hacer. O es un no acto, pero es un acto no acto, por así decirlo. Em, Vamos a tratar de hacer algo aquí, de conectar con las ilusiones o el maya para dejar de hacer las cosas. Mm, Tú te representas las cosas y te puedes representar las cosas de muchas formas. Eso es lo de menos. Cuando te representas las cosas de alguna o de otra forma, em, pues a fin de cuentas podemos decir, eso no existe. Y ahorita voy a entrar por qué no existe. A fin de cuentas es una representación mental, fantasiosa, es como escribir un libro de fantasía, o sea, nada más es una interpretación meramente mental, un esquema, un mapa mental, lo que sea. Y en este caso, si tú dejas de hacer algo o empiezas a hacer algo, lo que te dices a ti mismo no es tan importante como el acto o el sin acto en sí, ¿no? O sea, el mero hecho de hacerlo o dejar de hacerlo tiene más peso, por así decirlo, que el acto simbólico, porque el acto simbólico mental son meras ilusiones que igual tú puedes decir, es que yo inicié no sé, yo inicié a tocar la guitarra porque vi un programa en donde tocaban la guitarra bien bonito y yo también quería aprender a tocarla. Y puedes dejar la guitarra y luego decir, no, pues es que yo en realidad inicié a tocar la guitarra porque mi papá tocaba la guitarra y quería aprender cómo tocar la guitarra, etcétera. Y ya la dejé porque pues ya no me gustó, me consume mucho tiempo. Y 10 años después puedes decir, no, pues yo dejé la guitarra porque se me complicaba mucho con los dedos y así. O sea,
es irrelevante, es a lo que voy. Lo que te estés diciendo, la ilusión, el maya que tengas ahí, el humo que existe para explicarte las cosas, las ilusiones a fin de cuentas. Pero de nuevo, la acción es lo que cuenta. El hecho de iniciar o no iniciar algo, aunque suene feo, podemos decir, em, ahorita justamente llegamos a la conclusión de que tal vez es como una forma de modificar la realidad. Y eso explicaría otra causa, eso explicaría otra, no causa, más bien otra función del interés, de por qué haces lo que haces. Eh, por ejemplo, en común tiene el dormir, el que te guste dormir y el que te guste hacer ejercicio, el hecho de que modificas tu realidad con ambas cosas. Entonces sería una forma como de actuar sobre la realidad y por eso haces las cosas, porque independientemente de la ilusión y de lo que tú te digas a ti mismo de por qué lo haces, el efecto que ocasiona sobre la realidad es lo más real que podemos hasta el momento percibir o ver. Entonces, en última instancia, lo que buscas hacer, y si vemos la realidad como como Sartre creo lo explicó, como este molde de cosas nada más como pura plastilina, ¿no? Y, y entonces movemos la silla de aquí a allá y es como mover la plastilina de un lado a otro y todo es plastilina en sí, nada, estamos como quitando, moviendo y así. Ahí lo interesante entonces sería preguntarnos, por qué estamos modificando la realidad ante nosotros o para la realidad en sí. O sea, ¿cuál es el propósito de moldear la realidad como plastilina? Tal vez incluso es como un código que estamos tratando de si acomodamos la silla acá y si acomodamos la estrella acá y si acomodamos el universo de esta forma y de esta otra forma y el sol aquí, así, allá y inventamos esta tecnología y así, 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 inconscientemente sabemos que eventualmente vamos a unlock en inglés, o sea, vamos a abrir o vamos a poder desencadenar como, sí, o sea, abrir algo, no sé, como acceso al cielo, a lo divino, a Dios, o no sé, o sea, esa puede ser como pienso en esto creo que estaban hablando de las diferentes civilizaciones, civilización 5 6 o algo así, que es como cuando se crean estructuras gigantescas creo que así como alrededor de un sol para absorber toda la energía del sol y luego eso se hace con múltiples estrellas, con múltiples soles y entonces puedes convertirte como en una civilización muy avanzada, que en última instancia es como tiene que ver con la energía, o sea, con con el almacenamiento de la energía. Entonces, no recuerdo, creo que se llaman Dalton Stars o algo así, o esa teoría se llama algo así. Y porque podemos decir entonces cuál es el propósito, cuál es el objetivo de estar moldeando la realidad, o simplemente somos como niños jugando con plastilina, moldeando la realidad así de una o de otra forma y al mismo tiempo inventándonos historias de por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque si decimos, pues es que sí hay un objetivo, el objetivo es que al final se haga algo con tanta modificación, pero pues ¿qué sería, no? Entonces, de nuevo, ese es algo que eso yo lo atribuiría un poquito a lo que llamé necesidad metafísica. Haces lo que haces por necesidad metafísica porque de alguna forma predeterminada o determinada ya está escrito que a ti te va a gustar eso y a fulano le va a gustar esto otro y a esta otra persona le va a gustar otra cosa, porque todos de alguna forma estamos contribuyendo como un inconsciente colectivo hacia algo. No, ¿qué? No sé, pero algo nos está moviendo emocionalmente con base a la motivación intrínseca. Hay diferentes gustos, cada vez hay más variedad, si nos damos cuenta, cada vez, pues el simple hecho de que los algoritmos, todo esté más individualizado, más personalizado, tal vez tiene ese propósito justamente de crear más variedad
porque a través de la variedad se genera el caos, se genera la creatividad, se genera el potencial para ir hacia algo. No sé si de alguna forma también la metáfora ahí como de construir la escalera al cielo, ¿no? Stairways to Heaven, no, esa es otra cosa de Led Zeppelin, creo, de la canción. Pero sería, ¿qué? O sea, acceder o es simplemente el hecho de existir nos lleva a pensar en eso. Bueno, ya entrando un poco más en cuestiones filosóficas, nos hace pensar que si hay algo más o el hecho de estar aquí nos hace la pregunta de qué hay más allá, ¿no? Como el descubrimiento de América, así. O sea, ¿qué hay más allá que podemos, eh, hasta dónde podemos llegar, ¿no? O conocer el límite, no sé, tal vez puede ser. Bueno, las ilusiones entonces, el maya, para dejar de caer en condiciones simbólicas, cuestionamiento de cambios, como ahorita dije, o sea, tú puedes ver las cosas de esta forma y luego 10 años después, creo que con eso iniciamos esta otra parte perfectamente. Mm, Tú dices, a mí me gusta la psicología porque me gusta ayudar a la gente. Y ya cuando eres psicólogo dices, no, a mí me gusta la psicología porque me gusta aprender acerca de los trastornos. Y luego ya cuando te vuelves maestro, dices, a mí me gusta la psicología porque me gusta ver cómo los demás aprenden a manejar sus trastornos y sus procesos. Y tal vez ya de persona de la tercera edad, recordando tu experiencia en la psicología, digas, a mí me gusta la psicología porque quiero porque quiero crear una teoría que contribuya a la humanidad, ¿no? O contribuya en algo y no que ayude, como al inicio, sino que pueda ser explotada o usada para algo como más de ingeniería social o transhumanismo, no sé. Bueno, el chiste es que las cosas van cambiando y ese cambio es justamente el fundamento para epistemológicamente de construir, destruir a través del cuestionamiento y del cambio cualquier especie de definición, concepto, dogmatismo, ideología, religión, aseveración, oración, frase, verdad axiomática, principio, ley fundamentada, ley universal, derecho, lo que sea, ¿no? Por eso la izquierda actualmente en la política usa la epistemología del sur, entre paréntesis, porque la epistemología es una herramienta que cuestiona todo y al momento en el que se cuestionan, por ejemplo, la hegemonía de poderes o el absolutismo o el dominio de conocimiento en un área, es como se puede combatir eso. Entonces, una persona afirma, yo soy científico y creo que esto es verdad y esta es la verdad irrefutable porque está basada y fundamentada en estos hechos y en estos estudios y en esto bla, 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 bla. ¿No? Y tú dices, es irrefutable, no se puede debatir, no, sí se puede. Y siempre se puede construir con la epistemología. Entonces, una forma, porque yo estaba diciendo, ok, sé que se puede hacer porque estaba viendo el video de Leo, en donde Leo Gura de actualize.org y ya lo había comentado también. Entonces, él empieza como con una manzana a cuestionar qué es una manzana y si cortas una manzana en dos, cuál es la manzana o si tomas una parte, si te la comes, si está en tu tracto digestivo, deja de ser manzana. Si es una manzana de un árbol, el árbol es la manzana. Si cortas una manzana y escurre el juguito de la manzana en la navaja, entonces ese jugo es la manzana o no y así. Y entonces de esa forma empieza como a deconstruir. Entonces, igual si hay un dato científico, así como decir, vámonos como con lo más, la muerte, yo creo que es algo como así bien extremo, que de hecho diría sería difícil de construirla, pero si, por ejemplo, decimos, si te tiras de un precipicio, te matas.
Y podemos decir, pues ha habido casos documentados en donde una persona se ha tirado de un precipicio y no se mata, porque desde ahí ya tenemos una excepción. Y entonces podemos decir, ¿qué es matar? ¿Qué es morir? ¿Qué es tirarse? ¿Qué es tirarse de un precipicio? ¿No? Y entonces ahí de alguna forma, por lo menos mentalmente, lo deconstruimos. De nuevo, la realidad es otra cosa. La realidad como la conoce, pero incluso la realidad también se puede descomponer hasta cierto sentido. Pero si hay una realidad, yo creo que en la que todos podemos estar de acuerdo que existe, que es la realidad que está basada por lo menos en el sistema nervioso y en la operación de la vida y la muerte, ¿no? Creo que por lo menos eso como el espacio y el tiempo, aunque dicen el tiempo es una ilusión, pero por ejemplo hay ciertas cuestiones como la enfermedad, el frío, las necesidades fisiológicas básicas, el hambre, la sed, etcétera, que podemos decir pues hasta donde sabemos lo que más o menos la aproximación que tenemos de estas cosas, pues sí tienen un efecto, ¿no? Y de nuevo, no sabemos si el más allá o después de la muerte sigue otra cosa mejor o así, simplemente aquí estamos perdiendo nuestro tiempo en la antesala o cuestiones así, ¿no? Pero hasta donde sabemos, con lo que tenemos y nuestros sentidos limitados y de pensamiento y nuestras percepciones y las aproximaciones conceptuales que tenemos de esto, pues podemos afirmar hasta cierto punto que pues eso ya está comprobable, ¿no? Pero sí, o sea, el objetivo aquí es derrumbar las cosas con cuestionamientos y apelando a los cambios, apelando al hecho de que las cosas cambian. Por ejemplo, Leo mencionaba que una manzana hace 1000 o 2000 años era muy diferente a las manzanas de hoy, que tienen todos estos químicos para hacerlas más pues sólidas y que se vendan más y más ricas y así. Entonces dice, las manzanas de hace 1000, 2000 años son las mismas manzanas de ahorita o esas son otra categoría de manzanas o así. Entonces, a través de los cambios es como argumentas, básicamente y prácticamente. Entonces, aquí yo puse un ejemplo que yo siempre uso, pero me gustaría como llegar a desarrollar más ejemplos, el de la mesa. Creo que la mesa y la silla son ejemplos muy clásicos. Sartre usaba el ejemplo de la mesa también. Creo que Octavio Paz, si no me equivoco, también en la poesía, para hablar como de un objeto así muy cotidiano. En filosofía, por ejemplo, Sartre hablaba de una taza de café. Creo que es porque pues ahí la tenía, una taza, una mesa. O sea, normalmente si estás estudiando ahí está una mesa, una taza, lo que sea para tu café. Pero la mesa, por ejemplo, ¿cómo la deconstruimos? Pues cuestionando sus cambios. Entonces podemos decir, ok, ¿qué es esto? No, pues una mesa. Si le quito una pata, ¿sigue siendo una mesa? ¿Qué tal si le quito dos? Si le quito todas las patas, ¿sigue siendo una mesa o ya es solamente una tabla? Entonces, una mesa sin patas sigue siendo una mesa. Un libro es una mesa. Si le pongo como cuatro palos abajo de un libro en posición como una mesa y luego pongo una taza de café arriba del libro, ya es una mesa, ¿no? Eh, y el piso es una mesa si le pongo una taza de café, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, se hace como la transferencia, ¿no? Por así decirlo. O sea, y creo que una cosa naturalmente te lleva a otra cuando lo empiezas a cuestionar a través del cambio. Otra era una escuela que se encuentra dentro de una casa, es una escuela. Entonces, como luego le llaman estas escuelas patito, que están dentro, o sea, es una casa y ahí es la escuela. ¿Es una escuela o es una casa? ¿No? Y entonces, con base a los términos y las definiciones de las cosas, implementando justamente eso del cambio y su aplicación en otras cosas como la del piso es una mesa, podemos llegar a deconstruir cualquier cosa. Entonces tú me dices, este es un dado, y digo, si lo cambio, si le quito el 2 sigue siendo un dado. ¿Qué tal si le quito todos los números y nada más tiene el blanco? ¿Es un dado? ¿Qué tal si lo corto a la mitad? ¿Cuál es el dado? Y de nuevo extrapolarlo o transferirlo. Si agarro un libro o agarro por ejemplo, agarro una hoja de papel y le pongo estos mismos puntos y el papel es blanco, es un dado, la hoja de papel con los puntos y la hoja de papel blanca.
Porque ahí es el problema. Acabo de ver algo muy interesante que es un, creo que es como un rectángulo y tiene los ángulos de 90 grados y entonces en vez de cerrar en el otro lado el triángulo, se abre hacia un círculo, pero el círculo se abre y genera otros dos ángulos de 90 grados. Entonces es como una, por así decirlo, como una manija que sale y luego se abre, no como para darle vuelta, y dice, por definición, esto es un cuadro, porque un cuadro se define como cuatro ángulos, creo que es cuatro líneas y cuatro líneas, por ahí lo tengo, pero cuatro líneas cuyos ángulos, cuyo cada ángulo tiene 90 grados o algo así. Y lo tiene, pero no parece un cuadro, porque es así y luego se abre, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Lo simbólico que puedes deconstruir las cosas, que puedes romperlas, quebrarlas, quiero encontrar otra palabra mejor para decir eso. Puedes, no, disuadirlas, no, disolverlas, puedes, por así decirlo, sí, porque deconstruir siento que es una palabra muy como fancy, muy casi de qué, o sea, que va a confundir. Y prefiero una palabra más, pues que se hace con algo, despintar, por ejemplo, desbarnizar, ¿no? Puedes llegar a quitarle el valor simbólico a las cosas, o qué es lo que se hace, por ejemplo, con una... ¿Cuándo es necesario hacer eso? Por ejemplo, despintar, pues si requieres repintar, vas a despintar, pues podemos decir despintar, esa es una forma. ¿Cuál es otra forma? Cuando hacemos eso, bañar, no, limpiar un concepto, purificarlo, no, purificar suena un poco como religioso. Tal vez limpiar, cuando necesitamos limpiar o despintar, como que me gusta limpiar y despintar, porque despintar tiene esa noción de que, pues, cuando despintas es porque vas a volver a pintar, tal vez de otro color o no, o lo que sea. Entonces despintas para hacer otra cosa o para no hacer otra cosa. Pero puedes hacer otra cosa, o sea, puedes despintar porque ahora o sea, la pintura que ya está ahí es la pintura que alguien más usó, o sea, es la idea de otra persona, es el simbolismo de la comunidad, de la historia, de tu familia, lo que sea. Y yo lo despinto porque voy a analizar esa pared y ahora la voy a pintar con mi propio criterio, ¿no? Entonces eso es interesante. Y la idea de limpiar como un cuerpo sucio o un término se puede visualizar algo así como una manzana. No, una manzana ya se usó. ¿Qué es algo que limpias? Pues tus zapatos, ¿no? Tus zapatos se ensucian porque andas afuera en la calle, pisas tierra, lo que sea. Y así es un concepto, o sea, un concepto ya está sucio o sea, está empolvado, que eso no es malo, o sea, a veces necesitas conceptos ya, de hecho los necesitas para comunicarte con las personas, pero ahora tú quieres ahí como revisar eso, entonces lo limpias, ¿no? Limpias el concepto, por así decirlo. Entonces, a través de los cuestionamientos de cambio o de cambios, es como puedes llegar. Así eso es algo como muy práctico, una herramienta, una técnica que puedes aplicar ya ahorita. O sea, empieza a despintar todo, empieza a limpiar todos los conceptos que tú quieras y con excepción de nuevo de algunos que por seguridad decimos pues ya están relativamente estables, ¿no? Como si te tiras de un precipicio, pues sí, o sea, no, nadie va a hacer eso, ¿no? Por diversión o para ver qué pasa. Bueno, sí, no sé, bueno, eso también. Pero entonces la fórmula podemos decir que es algo así como, ¿y si cambio X? ¿Y si cambio Y? ¿Y si cambio? O sea, tomas cualquier cosa y cualquier cosa está compuesta de partes. Entonces cambias una parte o luego dices, estas partes que están aquí eh, también se van a representar acá.
¿no? Y entonces esto, de nuevo, como el piso y el libro, si un libro es una mesa porque le puse algo, el piso también es una mesa o no, ¿no? Y así podemos irnos. Entonces aquí estamos hablando de los límites y de la epistemología. Otra cosa también que vi que es como algo muy, que de nuevo estás trabajando con las partes, que cuando estás trabajando con definiciones, trabajas con categorías que en sí son como partes, o sea, defines una mesa como un mueble de forma general, o sea, un mueble tiene sillas, mesas, etcétera, como un mueble que utilizas para sentarte, ¿no? Y lo defines después del general como con una función o con algo específico. O sea, esto es lo que distingue la silla o la mesa. Por ejemplo, una mesa es un mueble en donde pones algo, donde pones libros o café o lo que sea. Entonces, esa es la característica como específica que la distingue de otros muebles en donde te sientas en donde pones las cosas creo que sí va así, o sea, es general y luego específico, no sé si ahí en la definición se me perdió otro, pero hay un libro que se llama Academic Writing que explica eso de definiciones, entonces podemos decir es algo así como un mueble, una mesa es un mueble en donde se ponen cosas, ¿no? O una silla es un mueble en donde te sientas, ¿no? Y entonces, como está compuesta de partes, puedes empezar justamente a hacer eso, a cambiarlo, a quitarle, a ponerle, y por ejemplo, a ponerle, ¿no? Si dices una mesa es un objeto con cuatro patas, es un mueble o un objeto también, es general, con cuatro patas en donde pones cosas. Entonces tú dices, si mi perro tiene cuatro patas y le pongo algo encima, es una mesa. ¿No? O a la mesa, si, bueno, estábamos hablando de agregar, de ponerle, de sumar cosas. Si a la mesa le pongo otra mesa encima, ¿sigue siendo una mesa? O ya son dos mesas. Y si ya no le puedo poner algo porque ahí hay algo. O si pongo la mesa, por ejemplo, en un volcano o en un volcán, ¿no? Y le pongo, yo qué sé, si la pongo encima de un carro, sigue siendo una mesa, sigue teniendo la función de una mesa. Si la volteo, sigue teniendo la función de una mesa. Si le pongo, por ejemplo, eh, si le incrusto varios objetos de decoración, sigue siendo una mesa. Si ya no lo estoy usando como objeto para poner otras cosas porque ya ahí incrusté algo. Eh, si, por ejemplo, bueno, eso no es de agregar. Creo que agregar se puede usar como tal vez con otras cosas, o no sé, pero hasta ahorita, por ejemplo, se me ocurrió, tiene cuatro patas y la tabla es de papel. Entonces, si le pongo algo se cae, es una mesa. Bueno, ahí tal vez no, porque diríamos, todavía como que estoy practicando esto, porque sí quiero usar como otros ejemplos, como eso de la escuela. O sea, una escuela. ¿Qué es una escuela? Una escuela es aquel lugar que tiene como, es un lugar que educa a las personas, ¿no? Entonces tú dices, si yo, por ejemplo, me pongo debajo de un árbol y le enseño o educo a las personas, ese lugar debajo de un árbol es una escuela, ¿no? O cosas así. Entonces, o si a la escuela, por ejemplo, le quito los salones, es una escuela. ¿No? O si a una escuela, por ejemplo, una escuela que no tiene salones es una escuela que no tiene director o estudiantes sigue siendo una escuela, ¿no? Tal vez uno diga sí. ¿Y qué pasa si a la escuela, por ejemplo, este, qué pasa si la escuela eventualmente es usada como un centro de negocios o como un gimnasio? O como un hospital, sigue siendo una escuela, ¿no? ¿En qué momento deja de ser una escuela? Entonces, esta es la aplicación de paradojas filosóficas como el barco de Teseo, que es algo que también usó Leo en su video. La paradoja del barco de Teseo es cuando deja, o sea, tú tienes un barco y de repente le cambias una parte, luego le cambias otra parte, le cambias hasta que finalmente terminas en cierto tiempo, le terminas cambiando todas las partes, ¿no? ¿Sigue siendo tu barco original o ya es otro barco? ¿Y en qué momento deja de ser
tu barco, cuando le quitaste lo primero, o a la mitad, o ya al final, cuando ya te deshaciste, cuando ya no tienes ninguna de las partes. Y entonces, si dices sí, es cuando ya no tenías ninguna de las partes. Y entonces, si por ejemplo en tu barco tenías por decir, en tu barco original tenías una tabla de madera y ya todo lo demás se ha cambiado excepto esa tabla de madera, entonces sigue siendo tu barco original nada más por esa tabla de madera o el montoncito de arena, ¿no? Que dicen, empiezas con un grano de arena, dos, tres, cuatro, ¿en qué momento se hace un... Entonces, y tiene sentido que es a través del cambio que se deconstruyen, se despintan, se purifican, se limpian estos términos, se deconstruyen, se destruyen, se invalidan, porque justamente eso es lo que pasa cuando tuvimos el descubrimiento de América, ¿no? O sea, hubo un cambio con el hecho de conocer esto de la revolución copérnica también, o sea, hay un cambio de paradigma, o sea, te cambia la perspectiva y cuando tú cambias la perspectiva es justamente cuando rompes, por así decirlo, podemos decir, romper paradigmas y se reconstruyen nuevos. Pero de nuevo, ahí está el peligro epistemológico de creer firmemente en un paradigma, porque tú no sabes si se va a romper en el futuro también, ¿no? Mm, bueno, teología. Aquí todavía tenemos bastante, pero vamos a irnos un poco rápido. La etiología es la causa real de todas las cosas, que es lo que he estado investigando un poco. Yo creo que ya esta parte me la voy a brincar un poco porque ya la abordé mucho en el texto y creo que ya ahorita la doy por terminada hasta que en 10 años la vuelva a revisar. La última vez que la revisé fue hace 10 años. Entonces, la etiología, bueno, no, la revisé antes de eso, pero así que la tomé en serio y escribí ahorita 10 años después. La teología es la causa real de todas las cosas, que se puede basar de alguna forma en la teoría de la pulsión y la activación. La teoría de la activación, a diferencia de la teoría de la pulsión, en psicología o en motivación, nos habla de que las personas tienen que tener un cierto nivel de activación. Y ese cierto nivel de activación es lo que nos motiva, ya sea a través de que nos aburrimos, perdón, o así, a buscar como ciertas cosas para entrar en ese, creo que le llaman punto óptimo de activación o algo así. El método para encontrar lo que te gusta, también este es algo que quería como tocar. Podemos empezar por unir motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Las motivaciones extrínsecas, en este caso, para encontrar lo que te gusta y mi problema con esta idea de encontrar lo que te gusta es obviamente muy materialista. La primera crítica es esa, o sea, es un concepto capitalista, ¿no? Porque es como, o sea, tienes que trabajar, pero en vez de obligarte a trabajar, te vamos de nuevo, la ilusión, te vamos a poner esta ilusión, este humo, esta imagen de que haz lo que te gusta, ¿no? Veo un anuncio ahorita que incluso dice, haz de tu pasión tu profesión, ¿no? Que yo digo, wow, o sea, ya se trata de combinar las cosas y digo, ¿es bueno, es malo? No sé, eso lo podemos debatir porque no creo que sea del todo bueno, porque tú dices, pues se supone que debes de trabajar y luego hacer lo que te gusta en tu tiempo libre. ¿Cómo vas a combinar las dos cosas? Y entonces, cuando trabajas, haces lo que te gusta y qué haces cuando se supone que debes de hacer otra cosa, ¿no? O sea, tienes que encontrar otra cosa que te gusta y entonces y convertir eso en tu negocio y entonces ahora tener dos negocios y siempre estar trabajando o de qué se trata. Bueno, pero también le veo mucha utilidad porque el combinar las dos cosas, por ejemplo, la motivación extrínseca es dinero, ¿no? Materialista. Necesitas, quieres esto, quieres lo otro, quieres comprar esto, quieres dinero, etcétera. Es lo que te mueve, el estatus, también otras cosas, la validación social, em, el... ¿Qué otras cosas pueden ser externas? Bueno, ahorita no se me ocurren muchas, pero las podemos investigar. Bueno, están estas motivaciones extrínsecas, la obligación, si no me muero de hambre, cosas así, ¿no?
Y están las intrínsecas, o sea, me gusta hacer esto, a mí me gusta leer, a mí me gusta jugar juegos de mesa o videojuegos, o me gusta este, dormir, que también hay como algo que luego competencias para dormir, o puedes ganar dinero durmiendo para científicos que hacen estudios o no sé, cosas así. Entonces es justamente unir esas dos cosas. Se puede llegar a usar el método socrático de por qué te gusta esa cosa. Y yo creo que hay una posibilidad del análisis del interés que lo llamo puntos convergentes, y es justamente encontrar aquello con la mayor cantidad de características que te gustan, y eso es lo que terminas haciendo. Entonces igual eso lo puedes transferir a otras cosas y terminar haciendo múltiples cosas que te gustan porque tienen cualidades que te gustan, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces llegas a eso preguntándote el por qué, del por qué, del por qué. Esa es, bueno, una técnica que había pensado. Y también me pregunto, ¿será necesario sublimar? Sublimar en este caso es sub debajo y limar es de límite. Entonces habla más que nada de debajo de la conciencia, aquello que se esconde, que de alguna forma también yo digo es como preconsciente. Les pongo un ejemplo muy concreto. Las miradas antes de las palabras en vía pública. Entonces ayer me tocó, por ejemplo, que estaba un estudiante que no conocía viéndome, y yo también me le quedé viendo, así como que me estás viendo. Y siento que eso era tal vez preconsciente. Para mí no, pero para el estudiante igual sí, porque luego la gente que le dices, ¿qué me estás viendo? Y yo, ¿qué? Ah, no, ni sabía que te estaba viendo. O sea, y a veces creo que es verdad, otras veces no, se están haciendo, pero a veces es verdad porque creo, a mí me ha pasado también, y creo que es normal que estés como tú pensando en algo o ni siquiera en nada así, y de repente te quedes viendo como a alguien y luego esa persona te diga, ¿qué me estás viendo? Ah, nada, o sea, no sé. Pero bueno, de cualquier forma, siento que ahí hay algo de subliminal, de preconsciente, que tal vez yo diría ahí sí hay una asociación, que son las miradas antes de las palabras, ¿no? Ya lo dije buenos días, y como que, oh, buenos días, y así como de, y ya ahí, pum, o sea, activas como la conciencia, por así decirlo. Em, ¿Será necesario sublimar? Hace referencia a tal vez encontrar aquello que no es, ven, algunas cosas que te gustan, yo diría, ya son aceptadas por la sociedad. O sea, si tú dices, me gusta tocar guitarra, genuinamente, o sea, eso es lo que, de nuevo, sin subliminar el objetivo, o sea, me gusta la guitarra. Y la gente te dirá, ah, qué bueno, o sea, pues toma cursos, aprende, da conciertos en bares, tocadas, lo que tú quieras, ¿no? Así. Pero luego tal vez hay algunos hobbies que tú dices, este hobby la gente diría que está mal. No, o sea, no, por ejemplo, me gustan los juegos de azar, ¿no? Y tal vez la gente diría, ah, o sea, como que eso es medio malo, ¿no? Entonces, sublimar es encontrar la forma de hacer aquello que te gusta, ¿no? Creo que hoy en día es aceptado que la gente diga me gusta dormir, pero algunas personas tal vez como yo dicen, pues eso no es como algo bueno que a la gente le debería de gustar, y lo puedes sublimar como haciendo cosas así como de, ah, pues tal vez voy a dormir para científicos y me van a investigar o cosas así, ¿no? Bueno, esa es la pregunta de la sublimación con respecto a encontrar cosas que te gustan. Y finalmente un repaso así general está en el REPAL, que es justamente, y se me olvidó en un ejercicio que acabo de hacer, de tratar de vender una idea. El ejercicio era, trata de vender una idea en la que tú no crees. Entonces yo estaba tratando de vender un carro eléctrico porque yo no creo mucho en lo de la contaminación del medio ambiente, y así ya hice un video también analizando los estudios de Al Gore, que viene desde allá. Y entonces se me complicó, pero no me acordé justamente del REPAL, que es relevancia, evidencia, preguntas, aplicación y límites. Y lo primero inicia con la relevancia, que es justamente hacer, ya se me cayó el último dado, hacer aquello de lo que estás hablando relevante para la persona que te quiere comprar algo, o incluso comprar la idea o siquiera que te va a poner atención, ¿no? Porque ya desde ahí estás convenciendo o tratando de convencer a alguien que te ponga atención. El árbol de decisiones
todavía para imaginarte situaciones diversas. También he hablado de eso y creo que es un muy buen repaso para imaginarte, para la resolución de problemas, que creo que este semestre no vamos a estar hablando mucho de resolución de problemas, desafortunadamente, al menos que sea el diplomado, tal vez de un diplomado de comunicación asertiva y tal vez ahí sí, pero bueno, te puedes imaginar diferentes escenarios, haciendo un árbol de decisiones con diferentes escenarios y eso también creo que es muy interesante. Y ya por último, sigue pendiente el tema, el debate del talento. Creo que es un tema así espontáneamente, si me dices qué temas quieres debatir, yo te diría, o sea, espontáneamente no es que quiera, pero ajá, alguien me pregunta qué tema quieres debatir y por inercia digo genética contra crianza y tuve un debate acerca de eso hace como 2 semanas, pero ahora pienso que, por ejemplo, uno puede ser el talento se hace o se nace, bueno, que ahí sería genética o crianza, pero el talento es un tema bastante controversial, yo diría, en donde no, la gente, es como el respeto, la gente no puede llegar a un consenso y no sé qué otro tema de debate podría ser como por inercia, porque sí creo que tiene que ser algo como muy claro, algo dicotómico, así como de Coca-Cola o Pepsi, ¿no? Casi, casi. Entonces, en cuestión, por ejemplo, de desarrollo, sí hay varios. ¿Qué te mueve más, la motivación extrínseca o intrínseca, ¿no? ¿Y por qué? O cosas así. Creo que ese puede ser otro, motivación. Pero bueno, eso es todo por hoy.